Bueno, ahora nos encontramos con el licenciado Alfredo Ramírez Cortés, el cual nos dará unos comentarios acerca de la utilidad de la criminalística en México. Muy bien, buenas tardes, compañeros. Pues seré breve. Solamente quiero hacerles referencia que la criminalística es una materia auxiliar del derecho penal. Y como materia auxiliar tiene funciones de carácter técnico, científico y tecnológico que van a permitir aportar vestigios, estudios, dictámenes técnicos a las autoridades para que las autoridades judiciales, en este caso los jueces, o bien los órganos de representación social, llamada Ministerio Público, de conformidad con el artículo 21 constitucional, puedan determinar la existencia o no de elementos delictivos y esos instrumentos que arroje la criminalística van a ser fundamentales a efecto de inculpar o absolver al procesado. Por ejemplo, en diferentes tipos de delitos que se clasifican en materia federal o local, los códigos penales de nuestra entidad federativa o a nivel marcial, inclusive a nivel castrense, puede requerirse de la ayuda de instrumentos científicos y tecnológicos específicos para que la autoridad determine la responsabilidad. Vamos a hablar, por ejemplo, de un delito que pudiera desprenderse por homicidio o por lesiones por disparo de arma de fuego. En este caso, aquí la criminalística nos ayuda a ver la trayectoria del proyectil, la densidad, el número de calibre, los efectos que el proyectil disparado del arma de fuego pudo haber generado en el sujeto pasivo, independientemente de las circunstancias en que haya ocurrido el acontecimiento, motivo de las lesiones o del homicidio. La criminalística aquí, por ejemplo, nos va a ayudar a saber el número de calibre, qué posición tenía la persona que hizo el disparo, qué posición tenía el sujeto que recibió el disparo, cuáles eran las circunstancias que pudieron haber generado un acontecimiento como luz, iluminación, sombras, alguna confusión entre la muchedumbre. La misma criminalística nos puede ayudar aquí a determinar un análisis del arma de fuego en caso de que ésta apareciera, para saber si ese proyectil pertenece a esa arma y qué posibilidades hay de que esa arma, si es útil o está descompuesta o en servicio, ese proyectil haya salido de esa arma. Si esa arma pudo haber sido disparada, y entonces aquí se conjugan una serie de elementos técnicos y científicos que van a llevar los elementos de convicción al juez para decir si el sujeto activo que disparó esa arma entonces es responsable o no. Porque pudiera darse el caso que la criminalística arrojara que encontraron un arma en el lugar de los hechos, pero que el proyectil no corresponda en la ojiva o en sus características propias, no corresponda con esa arma. Entonces el dictamen que va a arrojar la criminalística es que ese proyectil no salió de esa arma. Entonces, aunque esa arma se hubiera encontrado un sujeto, aquí las posibilidades de absorber al sujeto activo son mayores, porque si bien es cierto esa persona llevaba un arma, no se ha demostrado científicamente que ese proyectil hubiera salido de esa arma.
Inclusive pudiera generarse la posibilidad que el occiso, por ejemplo, o el herido tratándose de lesiones, haya muerto o haya sido lastimado por otra situación, pero no por disparo de arma de fuego. Pudo haber sido envenenado, tal vez ya venía golpeado, tal vez había ingerido algunas sustancias que le generaron otros efectos en su cuerpo. Las circunstancias de la muerte o de la lesión eran otras, muy independientes de los efectos que se han generado con el disparo de arma de fuego. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso real en cómo la criminalística ayuda a determinar la responsabilidad del sujeto activo del delito y la participación de la víctima. Porque puede ser que el ofendido haya fallecido de otra circunstancia o el arma que fue disparada no corresponda, ¿verdad?, al proyectil el cual haya sido encontrado en el lugar de los hechos. La criminalística también nos puede ayudar, por ejemplo, tratándose de algunos objetos punzocortantes para poder identificar la dirección que traían las trayectorias de las heridas o de algún objeto contundente. Aquí los hematomas o las heridas y las características de los golpes, si hay contusiones o heridas expuestas. Esto también va a ser un objeto de representación gracias a la criminalística. De tal manera que la criminalística es un elemento indispensable para que el Ministerio Público, me refiero a la institución, y en su caso sus representantes, o sea, los agentes del Ministerio Público, puedan llevar a cabo su labor acusatoria ante las autoridades judiciales y puedan fijar entonces el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los sujetos. La criminalística nos ayuda a entender desde el campo de vista técnico y científico las circunstancias en que pudo haber sucedido un delito, siempre y cuando se requiera de un dictamen especial en alguna materia que se requiera de estudiosos de este campo. Por ejemplo, la criminalística nos puede ayudar a saber si en una explosión, por ejemplo, en una casa o en un mercado, qué características generaron o qué sustancias o qué elementos generaron la explosión, si había sustancias tóxicas, gasolina, LSD, INER, y cuáles pudieron haber sido las posibles causas de la explosión en un accidente de esta magnitud. Si fue tal vez provocado o si tal vez pudo haber sido accidental en el caso de que se elevara la corriente en algunos cables o unos generadores de conductores de luz. Aquí la criminalística nos va a ayudar a determinar si hubo voluntad de alguna persona de generar estos daños o si se trató acaso de un acontecimiento inesperado. Hasta aquí está, por ejemplo, dos situaciones de la importancia de la criminalística. Naturalmente todo esto se va a desenvolver durante la averiguación previa o bien en el juicio oral, que ahora ya está vigente en México en algunas entidades federativas, se va a ir dando paulatinamente en la medida que los peritos de la materia que hayan intervenido emitirán su dictamen técnico y científico, que no es ni un dictamen médico, que no es ningún dictamen de conducta, es un dictamen que requiere una especialización específica propia de la materia, y aquí es cuando la criminalística inclusive nos pudiera ayudar a decir si alguna persona falsificó o no su firma. Y gracias a estos elementos científicos y técnicos es como se emite un dictamen en el que el perito
arroja sus resultados con base en un trabajo determinado que él debió haber desarrollado. Así, el juez está en la posibilidad de decir si hay responsabilidad o si el sujeto activo del delito queda absuelto. Me da mucho gusto saludarlos por estos medios. Por supuesto que quiero concluir en el sentido de que la criminalística es un elemento indispensable para el jurista, para el abogado, trátese del defensor o del órgano acusador, y que va a ser un elemento sustancial para que el juez tome su decisión de la sentencia. Por supuesto que estos elementos tienen que seguirse perfeccionando, porque por ejemplo ya se hablan de aspectos genéticos, ya se habla de material molecular, ya se habla de material científico, y este requiere otro tipo de estudios, también técnicos y científicos específicos. Por supuesto que tratándose de estos aspectos, ¿verdad?, de material reproductivo, aquí esto requiere una intervención indispensable de la criminalística. Tiene mucha aplicación en el derecho positivo mexicano y bueno, pues les deseo mucho éxito en su carrera. Hasta pronto.